ánimo es para que sigamos juntas leyendo los salmos y orando a través de los salmos. Bienvenidas nuevamente todas, qué bueno tenerlas, y bienvenidas a todas las que están a través de Facebook también. Tenemos un bonito grupo y nos une el poder estar en oración y en la palabra. Pues esta mañana vamos a tener una enseñanza muy especial siguiendo con nuestros estudios de los atributos de Dios. Y pues tengo el gusto de presentarles a una nueva maestra, nuestra hermana Adriana Knight. Ella se va a presentar porque así no perdemos nada de quién es ella. Así que muchas gracias, Adriana, por haber aceptado la invitación en esta mañana, y el tiempo es tuyo. Que Dios te use mucho en medio de nosotras. Amén. Gracias, Alma, por la invitación, y gracias a ustedes por estar aquí y por aceptarme que venga a compartir la palabra del Señor. Entonces, mi nombre es Adriana, como Alma lo dice, Adriana Knight. Estoy casada desde hace casi 28 años. Este año cumpliré en octubre 28 años. Y en 1992, la gracia y la misericordia del Señor me alcanzó, y desde entonces he sido salva por su gracia, por su misericordia. Y soy originaria de la Ciudad de México. Ahí también conocí al Señor, y cuando me casé vine a vivir a los Estados Unidos. Hoy en día vivo en la ciudad de Houston, Texas, con mi esposo, y tengo 3 hijos. Tengo un set, decimos nosotros, ¿verdad? Tengo unos gemelos. Ellos tienen 26 años ahorita. Todos mis hijos son ya adultos. Los dos están estudiando en el Seminario Teológico de Dallas. Mi hijo está estudiando su maestría en teología, y mi hija está estudiando su maestría en consejería bíblica. Y tengo el pequeño, se llama Daniel. Él tiene 24 años, también ya es. Él estudió Criminal Justice, justicia criminal, y ahorita trabaja para la Policía Estatal, el Departamento de Seguridad de Texas. Entonces, esa es mi familia. Se las voy a presentar. Voy a comenzar a compartir la pantalla y les voy a presentar entonces a mi familia. Voy a comenzar también a compartir. Sí pueden ver a mi familia, ¿verdad? Entonces, esta es mi familia, mi esposo, mis 3 hijos y yo. Yo trabajo tiempo completo también aquí en Houston para un colegio de estudios bíblicos. Trabajo en el Departamento de Educación a Distancia, y ahí lo que hago es construir los cursos en línea, y también doy soporte técnico para los estudiantes a nivel de licenciatura. Y acabo de terminar la maestría en estudios cristianos del Seminario Teológico de Dallas. Y bueno, espero honrar con esta enseñanza todo lo que he aprendido. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, esta mañana me toca a mí el tema de la inmutabilidad de Dios. Y para comenzar, voy a hacer también un repaso. Recordemos que la hermana Alma nos decía la semana pasada que aprendemos a través del repaso. Entonces voy a hacer un pequeño repaso de lo que son los atributos. Pero para comenzar, quiero que sepamos nosotros, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, que este es uno de los atributos que Dios mismo dice que Él no cambia. Quiere decir que Dios no cambia. Malaquías 3:6, la primera parte del versículo, Dios mismo dice, porque yo, Jehová, no cambio. Y vamos a estar hablando 45 minutos, máximo 1 hora, precisamente acerca de la inmutabilidad, de que Dios no cambia, de la constancia de Dios. Entonces vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a comenzar con el repaso. Hemos estado estudiando los atributos, que en realidad es un estudio sumamente importante para todos los cristianos,
¿Por qué? Porque cuando conocemos los atributos de Dios, cuando conocemos a Dios mismo, conocemos al Dios en quien confiamos, con quien tratamos, a quien amamos, a quien adoramos, a quien servimos. Cuando nosotros no conocemos quién es ese Dios, probablemente no sabemos a qué Dios estamos adorando, a qué Dios amamos, a qué Dios servimos. Entonces los atributos nos van a dar a conocer las características de Dios. ¿Quién es Dios? Y los atributos pueden describir estas características inherentes. Los atributos también son la descripción bíblica de la esencia de Dios. Y quiero enfatizar esto, porque no es que a alguien se le ocurrió decir, oh, Dios es así, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es omnipresente, Dios es todopoderoso. No, la escritura, la Biblia misma nos va a decir quién es Dios. Lo que nosotros conocemos como sus atributos es la revelación que Dios mismo ha hecho de él en su palabra. Nos van a declarar quién realmente es Dios y cómo es. Dios mismo se reveló, lo habíamos dicho ya, en relación con sus criaturas, dando una descripción auténtica de quién Él es, de quién Él es. Entonces, hermanos, vamos a seguir con el repaso, ¿verdad? Y vamos a tomar solamente 2 pasajes de la Escritura acerca de la revelación de Dios, y hay muchos más. En casi todos los temas que yo voy a tocar, vamos a ver que hay muchos más pasajes, pero solo seleccioné algunos por el tiempo que tenemos, porque este es un tema, y no solamente todos los atributos de Dios, es un tema como para pasar meses estudiándolo. Sí. Entonces, vamos a leer Salmo 19 del 1 al 4, lo tengo en la pantalla. Adriana, Sí. no se está viendo la pantalla ahorita. No estás compartiéndola. No estoy compartiéndola. No, algo pasó ahí que no ha salido. Ok, déjame volver a... Sí, por favor. Pensé que estaba compartiendo. Sí, me imaginé que creías que eso. A ver, ahora sí. Mm, Ahorita, déjame ver. Déjame pasar aquí, perdón. Yo pensé que estaba compartiendo. Sí, yo creí que también ibas a compartir un poquito más tarde, pero ahorita que mencionas eso, ahí está. ¿Ahora sí están viendo la pantalla? Ahí están tus hijos. Ok, bueno, ya lo pasamos. Está la inmutabilidad de Dios. Sí. Sí. Ya pasamos esto porque yo Jehová no cambio. Ven, ahí está. Sí, ¿verdad? Ya pasamos qué son los atributos de Dios, lo que les estaba diciendo. Y bueno, esto porque yo Jehová no cambio. Sí, ¿verdad? Y ahora estamos en el Salmo 19, 1, 4. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí, ok. Entonces, Salmo 19 del 1 al 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces aquí nos está hablando de que la misma creación de Dios está declarando quién es Él, nos está dejando saber quién es Él. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y obviamente está hablando el contexto, ¿verdad? De aquellos de los que niegan a Dios, de los que no glorifican su nombre. Entonces, estos 2 versículos nos están dejando saber a nosotros que Dios mismo se revela por su palabra y también por su creación, por sus hechos, ¿sí? Entonces vamos a continuar con nuestro repaso y vamos a ver cómo se clasifican esos atributos de Dios. Y esto lo voy a poner bien rapidito porque quiero que nos enfoquemos en nuestro tema de hoy, que es la inmutabilidad, y estos nos los explicó el doctor Alfaro en la primera clase, pero estamos repasando.
naturales y morales, absolutos y relativos, inmanentes y permanentes, intransitivos y transitivos, inactivos y operativos, antitéticos y sintéticos, son maneras en que muchos estudiosos de la palabra, muchos teólogos los han clasificado. Y nosotros nos vamos a quedar con el último, que es incomunicables y comunicables. Creo que este es el que hemos estado tratando, ¿verdad? Casi todas estas clases. Esta es la manera en que nosotros vamos a exponerlos. Y los incomunicables, ¿cuáles son? Los que enfatizan la distinción absoluta de Dios, su grandeza trascendente y naturaleza exaltada. Son las cosas que Dios no comparte. Por ejemplo, su omnipresencia. Dios es omnipresente y no comparte. Nosotros no podemos estar en todo lugar al mismo tiempo. Entonces, eso es solamente de Dios, es parte de los atributos incomunicables, ¿verdad? Otra de las cosas, eternidad. Nosotros no somos seres eternos, Dios es eterno, eso no lo comparte, ¿verdad? Nosotros somos eternos, semieternos, podríamos decir, desde el momento en que nos ha creado hacia el momento final. Los comunicables encuentran algún reflejo o analogía en los seres humanos, creados a imagen de Dios. Por ejemplo, el amor. Dios es amor, es uno de sus atributos, ¿verdad? Pero también los seres humanos podemos amar. Los seres humanos también podemos expresar nuestro amor. Entonces, esos son parte de los atributos de Dios. Y ahora vamos a ir a uno de los atributos de los que no son incomunicables, de los que son incomunicables, y eso es la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, Dios permanece siempre el mismo, Dios verdadero, que no sufre ningún cambio. Eso es lo que nos quiere decir la inmutabilidad de Dios. Él no va a cambiar, siempre va a ser el mismo Dios verdadero. No va a sufrir ningún cambio. Nosotros los seres humanos sí sufrimos cambio y sí cambiamos. Y vamos a hacer rápido una actividad que les tengo yo aquí. Y las que están en el chat aquí en Zoom, escriban por un minuto, pueden escribir 1 o 2 cosas de los seres humanos, obviamente, que sí cambian. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El clima cambia. Nuestro cuerpo va cambiando. Nacemos como bebés, vamos cambiando. Entonces, quiero que pongan rápido en el chat, y si alguien nos está viendo en Facebook Live, también pueden poner en los comentarios, y ya Alma nos dejará saber algunos si hay. Yo sé que algunos van a estar repetidos, entonces voy a dar un minuto. Vamos a comenzar nuestro minuto y ustedes pueden poner en el chat, y yo voy a ir viendo en el chat algunos de lo que ustedes vayan escribiendo por un minuto. Y voy a ir leyendo de las cosas que sí cambian. ¿Verdad? El cuerpo en general tenemos, nuestro cuerpo ya vimos, el carácter, el estado de humor. También, ¿qué más vemos? El cuerpo, la piel, por supuesto, ¿verdad? Las arrugas, cómo nos hacen cambiar. El estado del agua, sí, muy cierto, ¿verdad? ¿Qué otras cosas ustedes piensan que cambian en nosotros? Nosotros. Bueno. Nuestras emociones. ¿Qué más? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, no queremos quedarnos mucho tiempo. Pensamientos, emociones, mi ánimo, las plantas de nuestro jardín, es cierto, muy cierto, cambian, y más con este calor que estamos experimentando ahorita en Texas, es bastante que cambian. Pobres de nuestras plantas, están a veces ya en la tarde todas casi muertas. Pero nosotros somos seres humanos que cambiamos, y en un mundo que constantemente cambia. Sí, Alma? en el chat de Facebook, algunas hermanas sí pusieron algunas cosas aquí. Y nuestro cuerpo físico, carácter, nuestro pensamiento.
¿Es cierto? Quise decir eso porque es cierto, nuestra Sí, manera de pensar va cambiando. Ok, así es. muy bien. Ok, sí, nosotros somos seres humanos que vamos cambiando, en un cambio constante. No podemos nosotros confiar en el ser humano porque tenemos cambios. Y eso es lo bonito de la inmutabilidad de Dios, que tenemos un Dios que no cambia, que es constante. Y por lo tanto, entonces nosotros podemos confiar plenamente en Dios, porque Dios es el mismo. La palabra nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre va a ser Dios el mismo. Y vamos a entrar más de lleno al Dios inmutable que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Él siempre permanece igual en la plenitud de su ser infinito y perfecto. Precisamente por eso Él no cambia. Es uno de los atributos, la inmutabilidad de Dios, que va a sostener los demás atributos. Porque si hubiera un cambio, por ejemplo, si Dios tuviese que aprender, que no conociera algo, que cambiara, entonces el atributo de su omnisciencia, de todo conocimiento, tendría que cambiar y ya no sería Dios. Los atributos realmente son la esencia misma de Dios. Cuando estamos hablando de atributos, es su esencia, su ser. Entonces, si Dios no pudiera hacer algo, no sería entonces todopoderoso. Su omnipoder, o su poder, no podría ser un Dios perfecto si Dios tuviera que cambiar. Si Dios tuviera que moverse, por ejemplo, Dios no puede estar ni más arriba, ni más abajo, ni a un lado, ni en otro lado. Dios no puede estar hoy o mañana, porque entonces cambiaría. Dios en sí está en todos lados, su omnipresencia no le permite cambiar, por ejemplo, de posición. Está en todos lados. Y en la oración mencionaban ese salmo, ¿verdad? De que si me voy a donde yo me vaya, ahí estás tú. Si me voy a los cielos, ahí estás tú. Si descendieras, ahí estás tú. ¿A dónde me iré de su presencia? No hay un lugar, y ya nos dijo la hermana Ingrid, me parece ser, hace 2 semanas, que habló acerca de la omnipresencia. No hay un lugar donde Dios no esté. Dios está en todos lados. Entonces, Él es infinitamente exaltado por encima del cambio, el devenir y el desarrollo. No, que son características específicas de toda existencia finita. Vimos cuando estuvimos hablando, ¿verdad?, de qué es lo que cambia en nosotros. Todo lo que Dios ha creado va a cambiar. Y ese cambio en nosotros va a declarar precisamente la inmutabilidad de Él, la constancia de Él que no cambia. Ahora, vamos a ir viendo qué es lo que significa más a profundidad la inmutabilidad de Dios. Dios es constante, lo que expresa su fidelidad a sí mismo, a sus decretos, a sus promesas y a sus obras. Y esta es una de las cosas, y quiero que tengan esta declaración bien en cuenta, porque más adelante vamos a entrar en algunas de pasajes un poco que se podrían malinterpretar y dicen, bueno, si Dios no cambia, entonces, ¿por qué dice la Escritura esto? Entonces, vamos a tomar esta declaración como una premisa. Es constante lo que expresa su fidelidad a sí mismo, a sus decretos, a sus promesas y a sus obras. Porque esta va a ser la respuesta a esos pasajes que en la Escritura dicen que se podría interpretar como que Dios sí cambia, pero no cambia. Dios siempre es el mismo Dios verdadero que no sufre ningún cambio, ni en su interior, ni exteriormente. En su esencia no hay cambio, en su manifestación no hay cambio. Santiago 1:17 nos habla de eso. Toda buena dádiva y todo y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre
de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Dios no conoce el cambio alguno, porque no tiene ni principio ni fin. Dios es por siempre el mismo Dios. Santiago nos lo dice, aquí lo tenemos resaltado, en quien no hay cambio ni sombra de variación. La escritura misma dice de Dios que Él no cambia, Él es inmutable. Vamos a seguir un poquito. Dios es inmutable en su esencia. Vamos a ver 3 puntos en los que Dios es inmutable, o a desarrollar estos 3 puntos. Su naturaleza y ser son infinitos. Por lo tanto, Él no cambia. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Ahí vemos el reloj. Nosotros estamos sujetas a un tiempo, a un reloj. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, es lo que aprendimos en la escuela, ¿verdad? Y morimos. Entonces vamos cambiando. Dios no tiene ningún tiempo que nació, que comenzó a existir. Él ha sido, y a veces hay cosas que nosotros no vamos a lograr entender. La mente finita de la criatura no podrá entender la infinitud del Creador. Entonces vamos a tener eso bien en cuenta, ¿sí? No hubo un tiempo en el que Él no existiera, como tampoco habrá un día en el que Él deje de existir. Eso, hermanas, nos debe de dar a nosotras una paz, pero una paz que no podemos nosotros dudar de que como sus hijas, Dios no deja de existir, Dios es constante, siempre va a estar con nosotros, como dice el salmista en el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en ese valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque Dios está ahí, no deja de existir, no se va a acabar. Nunca ha evolucionado Dios, no ha ido evolucionando, no ha crecido, no ha mejorado. Lo que es hoy, así ha sido siempre y siempre será. Dios declara Él mismo y afirma en Malaquías 3:6, otra vez nuestro pasaje, porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, hermanas, vamos a seguir. En su esencia es inmutable Dios. Ya vimos, no puede mejorar o empeorar porque Él es perfecto. Y eso nosotros debemos de entenderlo porque muchas de las veces nosotros decimos, Dios es bueno cuando algo sucede en nosotros que nos gusta, que nos alienta, que estamos esperando o que nos sorprende para el beneficio de nosotros. Y si no sucede eso, Dios sigue siendo bueno. Dios no cambia por nuestras circunstancias. Dios no puede mejorar, Dios no puede empeorar. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Es un ser único, infinitamente perfecto. No va a mejorar, no va a empeorar, no va a cambiar por nuestras circunstancias, que sí cambian. Dios permanece siempre igual. Así es que Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es fiel. No importa nuestras circunstancias y los cambios en nosotros. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo perpetuamente. Dios es autoexistente. ¿Qué quiere decir? No depende de nada para existir. Él mismo en sí mismo existe. Por eso no cambia. Porque no hay factores extraños, factores exteriores que puedan mover hacia un cambio. No puede ser cambiado desde afuera, como es perfecto, y no puede sufrir cambio desde adentro. Lo que estaba comentando. Entonces, la inmutabilidad de Dios se deriva de su existencia propia y de su eternidad. De ahí se deriva eso de que no cambia. ¿Cómo puede ser que no cambia Dios? Bueno, porque es su existencia propia y su eternidad lo que lo hacen un Dios inmutable, que no cambia. Vamos a ver otro punto en el que Dios es inmutable o que no cambia en sus atributos.
Sus atributos, ya vimos, son las perfecciones y las cualidades esenciales de su ser. Él es siempre el mismo. Hay una frase en latín que dice semper idem, o idem, que él siempre es el mismo. Nunca va a cambiar. Eso lo va a describir. Su poder es indestructible, siempre. Vamos a mencionar otra vez algunos de los atributos, no todos. Su sabiduría es infinita, no puede cambiar. No puede cambiar su poder porque es indestructible. Su santidad es incorruptible, no puede cambiar Dios en su santidad. No se puede corromper. No hay nada que pueda cambiar la santidad de Dios. Aún nuestro pecado no va a cambiar su santidad. Va a tratar Dios con nuestro pecado, pero no va a cambiar su santidad. Su veracidad es inmutable. Siempre podemos confiar en la verdad de Dios porque no cambia, es inmutable. Su amor es eterno. Esto me da como para poder relajarnos y saber que tenemos un Dios que nos amó con amor eterno. Vamos a ver algunos pasajes también. Su misericordia es incesante. No nos va a dejar un día sin su misericordia. El sol sale para buenos y para malos. Entonces, son algunos de los atributos que van a describir, no son todos, pero algunos, ¿verdad? La inmutabilidad de Dios. Y ahora vamos a ver los pasajes en que nos describen eso, ¿verdad? Ya vimos, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Su palabra, sus estatutos, sus decretos no van a cambiar. Lo que Dios dice que será, eso será. No va a cambiar. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es eterno. Qué bueno que no se acaban sus años. Qué bueno que siempre es el mismo. Salmo 102, 27. Jeremías 31, 3 es el amor eterno de Dios. Como nos gusta este pasaje. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios siempre nos ha amado. Su amor es eterno. No dejará. Corintios dice, el amor no deja de ser. ¿Por qué? Porque es uno de los atributos de Dios. Si se acabó el amor, no era amor. El amor como atributo de Dios no cambia. Es eterno. Siempre va a estar Dios en su amor. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Amén por eso. Y su verdad por todas las generaciones. Qué bonito salmo, Salmo 105. Dios es bueno, como yo les decía. Es su esencia, la bondad. Dios es bueno. No importa qué suceda, no importa todo lo que pueda suceder en el mundo, todas las catástrofes, todas las cosas malas que puedan suceder en el mundo. Eso no hacen cambiar a Dios, no hacen cambiar el hecho de que Dios es bueno y de que para siempre va a ser su misericordia. Desde la creación de este mundo, el Señor ha mostrado su misericordia y su salvación para con sus criaturas y la seguirá mostrando hasta el fin de la era de la humanidad. Su verdad por todas las generaciones. Qué bueno que podemos confiar en algo que es verdadero. Porque como nuestro mundo va cambiando siempre, muchas de las veces nos perdemos en qué es lo verdadero, qué es lo real. Y tenemos a un Dios que no cambia, inmutable, en el que sí podemos confiar e ir a Él, ir a su palabra, porque sabemos que no va a cambiar. No sé ustedes, cuando yo creo que de pequeñas, y muchas veces podemos ver a la gente cuando da vueltas y vueltas y vueltas y se marea y cae, ¿verdad? Pero algunas veces algunos aprenden a dar vueltas y vueltas y no cambiar. ¿Por qué? Porque esas personas saben que solo van a fijar su mirada en cada vuelta en una cosa fija. Y eso los va a hacer que aunque está dando vueltas, no se va a sentir mareado, no se va a tambalear, no va a pasar nada. Hermanas, la inmutabilidad de Dios, Dios mismo,
que no cambia, nos va a sostener en un mundo caótico que siempre está cambiando. Y hoy en día, ni que se diga, ¿verdad? Pero ese punto fijo en el que nosotros debemos de fijar nuestra mirada es Dios, el Dios inmutable, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, el Dios de toda misericordia, de toda bondad, de amor. Ese Dios al que adoramos no cambia y nos va a sostener en un mundo cambiante. Espero que esto realmente nos llene nuestro corazón, nuestras mentes y sepamos, sí es bueno estudiar quién es Dios, porque sirve, ¿verdad? No solamente para tener el conocimiento, pero para nuestra vida diaria, que tanto necesitamos de algo firme que no cambie. Ok, bueno, vamos a ver, vamos a ir entrando en los pasajes, todavía no, pero ya casi un poquito escabrosos, ¿verdad? Pero primero vamos a tomar algunos pasajes de el Dios inmutable. Dios es inmutable en su consejo. ¿Qué quiere decir? Su voluntad, la voluntad de Dios jamás cambia. Y quiero que tengamos eso de jamás cambia. Y ahorita, porque hay algunos pasajes que nos pueden decir, pero de acuerdo de esto, Dios cambió. Pero vamos a ver cuál es la interpretación. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí está Pedro diciendo, ¿verdad? Bueno, el que lo escribió fue Lucas, pero Pedro está hablando y dice que para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No es que a Dios se le salió de control la historia humana y los malvados hicieron lo que no deberían de hacer. No, la voluntad de Dios, su consejo había antes determinado que eso iba a suceder. Y en ese tipo de versículos, viendo lo que sucedió con Jesús, que Jesús precisamente se encarnó, y vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios, para nuestra salvación, para salvar al ser humano, ¿verdad? Pero en esas verdades, nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles, por situaciones de prueba, por situaciones que muchas veces no es la prueba, pero el resultado de nuestras propias decisiones, todavía podemos ver que Dios no ha perdido el control. Y no se trata acerca de nosotros, pero todas esas situaciones es para lograr su plan perfecto, su propósito perfecto. No es que se salió de las manos, no es que se descuidó y dejó de protegernos, no, nada de eso. Todo entra dentro de su plan perfecto, su misión, su consejo ya había antes determinado que sucediera. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y vimos ahorita, mientras estábamos viendo todo lo que cambiaba, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestra mente, nuestro pensamiento. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Su voluntad, su consejo, su palabra, sus decretos van a permanecer siempre. A veces nos levantamos un día, no sabemos por qué, tal vez no nos sentimos muy bien. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestras emociones cambian, nuestros pensamientos cambian, pero podemos llegar a la fuente inmutable que es Dios mismo, constante, que está siempre ahí para que nos dé esa firmeza en nuestras vidas. En fin, vamos a seguir. Salmo 33:11 también dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33:11, ¿verdad? Nos está declarando que la voluntad del Señor siempre va a permanecer, será para siempre. ¿Por qué? Porque Él es un Dios eterno.
Entonces, ven cómo la inmutabilidad, lo que no cambia, también abarca los otros atributos de Dios, su eternidad, su omnipresencia, su poder, ¿verdad? Hebreos 6:17, me gusta mucho esto, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Está hablando del pacto que hizo con Abraham. Hizo un juramento, un pacto para mostrar la inmutabilidad de su consejo, de su voluntad, de lo que él decidió. Un pueblo para él, para que le glorificara, para darse a conocer. Entonces, todos estos pasajes, hermanas, nos están hablando de que Dios en su voluntad no cambia. Y en Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno. Dios tiene un propósito eterno, entonces no va a cambiar el propósito de Dios. Es siempre, ha sido eterno, siempre desde el principio, ha existido, más bien no ha tenido principio, ha existido, ha sido eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es desde la eternidad, Dios tiene un propósito en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar un poquito. ¿Qué sucede con los pasajes que dicen que Dios se arrepintió? ¿Cómo está? ¿No cambia? Podemos decir muchas veces eso. Y habría que tocarlos porque no las quiero dejar con la duda. Y igual, habrá algunos otros que no los vamos a tocar por el tiempo, ¿verdad? Pero voy a tocar algunos. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí hay una cosa. Se arrepintió, cambió de parecer Dios, si Dios es inmutable. Ya vimos las premisas de que Dios no cambia. Vamos a ver otro pasaje y luego vamos a dar la respuesta. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había a hacer a su pueblo. Éxodo 32:14. El pueblo cambió y dice, entonces Jehová se arrepintió del mal. Otro pasaje más, Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por eso Jonás le dice a Dios, porque ya sabía cómo eres tú, ¿para qué voy a predicarles? ¿Para qué voy a hablarles de ti? ¿Para qué voy a decirles que se arrepientan? Si tú los ibas a perdonar. Pero fíjense, esto a mí me encanta porque esto nos da la pauta de qué es lo que hay. Y vamos a ver ahorita. Primeramente, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca del antropomorfismo. Es una de las cosas que nos va a explicar un poco eso, ¿verdad? Del antropomorfismo que se expresa en la palabra. Eso quiere decir muchas cosas que van a describir a Dios como si fuera un hombre, pero no lo es. Por ejemplo, decimos la boca de Dios. Dios es espíritu, pero estamos diciendo que tiene boca. Decimos la mano de Dios poderosa, su brazo poderoso. Dios es espíritu, pero le estamos dando forma y la escritura lo da, esa forma de hombre, cosas que nosotros podemos entender. ¿Por qué? Precisamente para que las entendamos, para que lo que les decía desde un principio, la mente finita de la criatura, que somos nosotras, ¿verdad? No va a poder entender la infinitud del Creador. Entonces, la escritura misma va a dar algunas muestras de la boca de Dios, de los labios del Señor, de la mano poderosa, del brazo fuerte, para que nosotros entendamos en nuestra finitud quién es Dios. Entonces, habla a veces de eso. No es que
Dios tenga un brazo, no es que Dios tenga una boca, no es que, pero sí habla, ¿verdad? A través de su palabra. No es que Dios tenga una mano y la palabra nos habla de todo eso. Los ojos del Señor, ¿no? Todo eso nos habla la palabra. Pero la misma Biblia dice que no cambia. Otra de las cosas es que lo lógico sería concebir a un Dios como un ser, una sustancia abstracta. Si nosotros no le damos eso de la boca de Dios, el brazo, si no lo vemos como un antropomorfismo, sería como, oh, Dios es abstracto y entonces, peor tantito, nosotros no podríamos entenderlo. Se convierte en algo que es incognoscible, que no podríamos conocerlo, que no podríamos entenderlo. Por lo tanto, Dios permite en su palabra esa situación. También vamos a ver que la escritura concretamente ve a Dios como una persona en relación con el mundo y el hombre. No porque Dios sea una persona como nosotros con un cuerpo, y vamos a ver ahorita Jesucristo, que es otro tema que viene a esto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver estos pasajes. Job 23:13 que dice, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Entonces, cuando está hablando de que se arrepiente Dios, no está hablando como nosotros, cambiamos de parecer. No, no se refiere a eso, porque Dios es fiel a sus decretos, a su misericordia, a su ser mismo, a sus pactos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Dios lo único que está haciendo cuando no sucede lo que había dicho que iba a suceder es porque las circunstancias del hombre cambiaron y él permanece fiel a su palabra, a sus decretos, a su bondad, a su fidelidad, a su justicia. A eso es a lo que Dios permanece fiel. Pero es una expresión que se dice, ¿verdad? Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Entonces, recuerdan que les dije desde anteriormente, ¿verdad? Que íbamos a partir de los atributos y de la fidelidad de Dios para saber que Él no cambia. Aunque estos pasajes lo mencionan, ¿verdad? Pero es la manera para que nosotros entendamos lo que está sucediendo, cómo Dios se va a manifestar a nuestro nivel. 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces aquí nos está hablando la misma escritura que Dios no se arrepiente. Es una manera de expresar lo que sucedió. Y Jonás lo dice. O sea, no es que Jonás estuviera diciendo, yo sabía que tú te ibas a arrepentir. No, Jonás lo dice. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso, que les ibas a extender tu misericordia a ellos, porque eres Dios fiel, justo. Entonces, eso nos da a nosotros esa interpretación y probablemente tengamos muchas interrogaciones en nuestra mente, pero hermanas, siempre vayamos a esto. Sepamos que nuestra mente finita, porque somos criaturas, a veces no va a entender la infinitud del Dios creador. Otra vez en eso. Voy a insistir siempre en eso. Lo que les decía, Dios es fiel a sus promesas, a su palabra, a sus pactos, a su consejo, a su propósito, a Él mismo. Por eso Dios no cambia y su voluntad jamás cambia, aunque se exprese de algunas cosas. Ok, si no haces esto, va a suceder esto. Te voy a destruir, te va a venir esto. Pero las circunstancias cambiaron a nivel del ser humano, no de Dios, no de su justicia, no de su promesa, no de su palabra, no de sus pactos, de su consejo, de su propósito, no de Él mismo. Cambiaron al nivel humano. Por lo tanto, de acuerdo al carácter de Dios, Dios obra.
Dios no cambia. Espero no estarlas confundiendo. Y aquí dice Jesucristo, Hebreos 13:8, ya lo habíamos mencionado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y amén por eso, hermanas. Que no cambia, que no va a cambiar nunca. Ahora, tenemos una pregunta. ¿Qué pasó en la encarnación? Y se tiene que tratar, y no lo voy a tratar profundamente porque este es un tema bastante amplio y solamente les voy a dar un poquito. Pero muchos van a preguntar, bueno, si Dios no cambia, Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos, ¿qué pasó en la encarnación? ¿Es válida esa pregunta? En la encarnación, Dios no se convirtió en hombre. No. Su deidad se unió a la humanidad en una persona para siempre. Es lo que en teología, y a lo mejor es una palabra media rara para algunas de ustedes, lo que le nombran la unión hipostática. ¿Qué quiere decir? Que se unieron, no que se mezclaron, no que ahora una personalidad agarró la otra, no. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero no así. No sé si lo podemos ver, ¿verdad? Aquí es un poquito de historia, ¿verdad? En algunos del credo calcedonio afirmó, y esto lo saqué y al final les voy a dar una bibliografía de la teología básica de Ryrie, ¿verdad? Afirmó, y vamos a ver cómo a través de la historia muchos estudiosos de la palabra y grandes teólogos han explicado la encarnación de Dios. Y otra vez voy a regresar, yo siempre voy a regresar a lo mismo. La finitud de nuestra mente, de las criaturas, no va a poder explicarse y entender la infinitud del Creador. Pues siempre vamos a tratar y vamos a tener muchas, pero siempre debemos de llegar a que Dios es infinito, es el Creador, es grande y yo soy limitada. Por lo tanto, hay cosas que no lo vamos a poder entender ni explicar. En el credo calcedonio afirmó que las dos naturalezas estaban unidas sin mezcla, o sea, juntas, pero no mezcladas, ¿verdad? Sin cambio, sin división y sin separación. Esto significa que el complejo entero de los atributos de la deidad y los de la humanidad perfecta siempre se mantuvieron en Jesucristo desde su encarnación, solo en su encarnación, ¿ok? Pero esos atributos, tanto de Dios como de hombre, se mantuvieron en Jesucristo. Ahora, la ortodoxia afirma que las dos naturalezas constituyen una persona, o lo que se le nombra la hipostasis para siempre. ¿Sí? Este término es un término literal para la sustancia, entonces la sustancia para siempre. El calvinismo ha enseñado que la unión no abarca ninguna transferencia de atributos de una naturaleza a la otra. ¿Qué quiere decir? Que Dios no traspasó todos los atributos a la persona humana en Jesucristo, ¿verdad? O al revés, que la humanidad de Cristo no traspasó todos los atributos a la divinidad de Dios, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Son algunas de las explicaciones que a través de la historia de grandes personajes teólogos han querido dar una explicación. Y son válidas, ¿verdad? Los teólogos han desarrollado un sistema para clasificar las acciones de la persona de Cristo con respecto a la procedencia de la acción. Esto nos ayuda a entender un poquito más. Las acciones basadas en la persona entera, como por ejemplo la redención, la salvación, en la cual participan las dos naturalezas. Entonces va a haber acciones de la persona de Jesucristo en la cual van a participar sus dos naturalezas. Pero también va a haber acciones basadas solamente en la naturaleza divina, aunque la persona entera es el sujeto, pero como la preexistencia solamente se le atribuye a la naturaleza divina.
Dios siempre ha existido. Entonces Jesucristo ha sido siempre, y Juan, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Nos dice, desde el inicio era el verbo. Y el verbo se encarnó. Entonces siempre ha existido esa naturaleza divina. Es una acción basada en esa, ¿verdad? O las acciones basadas en la naturaleza humana, como por ejemplo, Jesús tuvo sed, era una naturaleza propiamente humana. Cansancio, sueño, ¿me explico? Entonces, es una manera tal vez de clasificar cómo se manifiesta esas dos naturalezas en Jesucristo. Pero no es que en la encarnación Dios cambió. No, Dios no cambia. Ya lo vimos desde el principio. Dios no cambia. Solamente es como, así como en el Antiguo Testamento leemos que la presencia de Dios, su gloria chequina, bajaba al templo, al tabernáculo, más o menos en la persona humana de Cristo, o sea, Dios tabernáculo, entró, ¿verdad? La presencia humana a ese tabernáculo. No sé si nos puede dar un poquito más de explicación. Y otra vez, nuestras palabras humanas van a ser casi imposible explicar, o mejor dicho, es que con nuestras palabras humanas es imposible explicar las acciones divinas de Dios. Entonces, tengámoslo por mente, pero tenemos que mencionarlo porque la Biblia lo menciona. No me vayan a decir, ¿y entonces por qué nos dices eso? Y vamos a terminar. Lo hice para 45 minutos, me acaba de sonar la alarma, que son 45 minutos, gracias a Dios. Así es que vamos a terminar con esta cotación. Dado que la mente finita, otra vez, le estaba diciendo una y otra vez, no puede comprender al Dios infinito, detrás de todo lo que Dios ha revelado de sí mismo, detrás incluso de su absolutidad, eternidad e inmutabilidad, se encuentra la plenitud de su ser infinito. Inescrutable, incognoscible e incomprensible por igual en su naturaleza y atributos. Vamos a leer rápidamente estos pasajes. Si alguien me quiere ayudar a leer Salmo 145:3 y alguien más Salmo 147:5 y alguien más Job 7:9 y yo voy a terminar con Isaías 40:28. Entonces, no sé si alguien quiera ayudarme. 145:9, mi hermana. 145:3. 145:3 dice así: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Ahí tenemos. Su grandeza es inescrutable. No la podemos entender, no la podemos desmenuzar, no podemos estudiarla. No puedo, o sea, es inescrutable. ¿Alguien tiene Salmo 147:5? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahí tenemos, es infinito. La infinitud de Dios no la podemos entender. Él es grande, poderoso. Si alguien me lee Job 7-9. ¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? Son más extensos en toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. Así es, hermanas. Estamos hablando de la infinitud de Dios, por lo cual no podemos escudriñarla, no podemos entenderla, no podemos tratar de explicarla tampoco. Y por último voy a leer Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vamos a orar, hermanas, y luego vamos a dar el tiempo para las preguntas. Voy a poner esto mientras oramos para que a lo mejor en la grabación se queden algunos recursos que utilicé. Puse solo lo que puse aquí en el PowerPoint, o sea, estos recursos los saqué, algunas de los pensamientos del PowerPoint los saqué de estos recursos, pero vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos tantas gracias porque nos permite, Señor, aunque sea un poquito, estudiar quién eres tú. Nos permite, Señor, saber, porque tú te has manifestado, Señor, a nosotros como seres humanos finitos, Señor. Y en tu bondad y en tu misericordia te has hecho conocer quién eres tú, Señor. Sí, Señor. También, Señor, te damos las gracias por esa fortaleza, por esa ancla que podemos tener en ti, con este atributo que hemos estudiado de la inmutabilidad, saber que tú no cambias, Señor. Amén. Que aunque nuestra vida se dé vuelta, que aunque nuestro alrededor esté dando vueltas, Señor, tú estás firme, no cambias, Señor. Amén. Que podemos acudir a ti, la fuente de toda constancia, de toda verdad, de toda sabiduría. Gracias, Dios, por quien tú eres. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por hacernos tu pueblo, tus hijas, tus criaturas, Señor. Y gracias, Padre, por este estudio de mujeres, Señor. Gracias por estas mujeres que escuchan, que quieren saber más de ti, que quieren conocerte, Señor, más. Te queremos conocer más, Señor. Saber a ese Dios a quien queremos adorar, a quien amamos y a quien servimos, Señor, para poder servirte mejor, para amarte mejor, porque nosotras sí cambiamos. Y gracias a Dios por el cambio que tú produces en nosotros. Gracias, Dios, por ese cambio. Ese cambio que tú produjiste en nosotras al venir también a morar en nosotras, con tu presencia que está en todo lugar y por supuesto en aquellos que tú has escogido. Tu presencia está con nosotros y en nosotros y por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta inmutabilidad. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te adoramos y pedimos que te quedes con nosotros, con cada una de nosotras, Señor, y que podamos reflexionar y pensar en lo que hemos escuchado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, yo creo que es la hora de las preguntas y voy a parar de compartir. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. La verdad es que puedo ver en tu exposición que estuviste muy bien en tus clases de teología sistemática. Bueno, le tienes que agradecer a tu esposo. Dile que la nota no fue en balde. Ah, ¿verdad? Pues para las que todavía quisieran seguir estudiando, ya ven, salen buenas las maestras. Sí, Gladys, Adriana fue alumna de Gerardo y y al oírte pude ver mucho sí, nos diste una clase de doctrina de Dios y estoy contenta con esto porque, hermanas, estas cosas ya no se nos enseñan, o sea, ya no hay clases de escuelas dominicales en muchas de las iglesias y es necesario que conozcamos, ¿verdad? Quién es nuestro Dios. Así que muchísimas gracias y también muchas gracias porque pudiste dejar ahí una bibliografía. Yo sé que hay mujeres en el grupo que estudian un poco más, porque son maestras, porque son líderes, y ellas necesitan muchas veces los recursos. Y para algunas, qué bendición que pueden estar en un curso, en clases, ser alumnas, y otras pues no pueden, solo pueden, digamos, estar en unas clases como esta. Pero hermanas, nuestro propósito es
que aprendan lo que se está enseñando, porque todas las que van a enseñar son graduadas de algún seminario. Todas las que tenemos aquí, aquí en este curso. Y esa es una gran bendición que este grupo tiene. Así que ustedes van a recibir cosas bien estudiadas y que son verdad. Así que muchas gracias. Y quiero terminar este pensamiento porque después se me va a olvidar. Hay clases gratis a través del Seminario Teológico de Dallas. Los links aparecen a cada ratito allí en el Facebook. Ellos están dando clases gratis de teología, de liderazgo. Aprovechenlos, mis hermanas. Algunas de ustedes ya los están aprovechando y es bueno que podamos tomar eso porque son gratis y son buenos maestros. Y así que, hermanas, hay que seguir adelante. Pero vamos con las preguntas. Yo sé que este grupo pregunta, algunas de las más preguntonas te salvaste hoy porque no están aquí. Y les voy a contestar siempre. Recordemos la premisa que vine dando, ¿no? Sí. Nuestra mente finita a veces no va a poder explicar la infinitud de Dios. Sí, exactamente. Nuestra mente finita no puede explicar toda la grandeza de Dios. Y eso a cada rato me lo dice mi esposo en sus clases. Okay. Yo todavía no sé nada de todo lo que Dios. Imagínense, y yo me quedo, ay, Dios mío, entonces yo estoy, pero bien, bien en el suelo, digo yo, ¿verdad? Porque Dios es tan grande y no lo podemos entender. Y me encantó eso que tú dijiste del antropomorfismo, porque es la única manera en la que nuestra mente finita puede entender la mente infinita de Dios, ¿verdad? Él tiene que hacer ciertas comparaciones para que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Pero tú no mencionaste esa que dice que con sus alas me cubrirá. Entonces, ok, Dios pájaro, es un pájaro, ¿va? Es una gallina que, como la gallina. La gallina, exactamente. Ajá, entonces, no, Dios hace esas cosas en su palabra para que nosotros entendamos que podemos estar cobijados bajo eso, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas, como tú dijiste, la boca, el brazo de Dios. Entonces, Dios es espíritu, pero para que nosotros entendamos, Él se nos enseña así. Así que son parte de las cosas que hay. Y el otro del asunto del arrepentimiento, cómo nos atacan a veces, Dios se arrepiente. No, los que hicimos algo diferente fuimos nosotros. Y al ver la respuesta nuestra, Dios actuó, ¿verdad? Porque entonces hubiera sido algo tremendo. Si imagínate, Jonás predica y todo el pueblo ayuna y se convierte. Lo lógico era que Dios hiciera algo grandísimo, ¿verdad? Para que la gente viera, escuchaste, te arrepentiste, entonces yo voy a darte salvación. Esas son las cosas ahí que tenemos que entender. Creo que nuestra hermana Alicia Herrera, que es una de las que va a ser nuevas estudiantes del seminario de Dallas, ella ya está recibiendo los cursos gratis, está sacando ventaja de eso. Creo que ella ha puesto un link ahí para las que quieran. Copien los hermanas, están en el chat. Yo creo que tal vez si lo puedes poner, Alice, en el chat de en vivo de Facebook también, para las hermanas que quisieran entrar a estudiar algunos de estos cursos gratis, a su tiempo creo que se pueden hacer, o sea, no hay nada. Pero preguntas, hermana, ¿alguna cosita que ustedes quisieran que nuestra hermana Adriana nos ampliara? Este es el momentito que lo podemos hacer. Así que ahí está. No estén tímidas, que las conozco. Miren, si no hay preguntas, sucedieron dos cosas. O lo entendieron todo o no entendieron nada. No, hay comentarios aquí muy buenos en el chat de Facebook que dice mi hermana Yolanda. Por cierto, hermana Yolanda, la extrañé el sábado, pero estamos orando que Dios esté ayudándola. Ella dice, muchas gracias, hermana, un estudio muy bueno sobre del arrepentimiento, muy bien explicado. Dice. Así que gracias a Dios. Y Maxi, gracias, hermana Adriana Nay, por esta explicación de este atributo, la inmutabilidad de Dios, que nos ama tanto y que no cambia.
Y fíjate que tú hiciste algo que también, pues, mi esposo lo dijo en la introducción. Todos los atributos van entrelazados unos con otros, o sea, ¿verdad? Tenemos que hacer mención de otro atributo para tratar de entender cómo es este atributo. Y si tú hiciste varias referencias ahí de la infinitud de Dios, de la autoexistencia de Dios, de esas cosas que van a la par de este atributo de la inmutabilidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta, mis hermanitas que estamos aquí en cuerpo y alma? Aquí en el chat. Mi hermana, quisiera hacer una pregunta. Perfecto, hermana. Cuando usted habló y dijo, creo que era de Deuteronomio, que dijo y no lo va a hacer, o sea, las promesas que Dios hace, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, lo quiero hacer porque sé que me están escuchando y si alguna mujer lo necesita escuchar, ¿verdad? Yo conozco a uno que lo necesita escuchar. Éxodo 23:26 dice, y yo entiendo que es promesa para Israel, pero cuando uno lee la Biblia, es promesa para uno también, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Éxodo 23:26. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Esa es la NBI, ¿verdad? Y Salmo 128:3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Ahí como que se reitera la promesa de tener hijos, ¿verdad? Porque ese está hablando de un hombre que teme a Jehová, dice, o sea, las bendiciones que va a tener un hombre que teme a Jehová. Esa es promesa de Dios. Sí, Gladys, Adriana. Estás hablando, déjame corroborar que estoy entendiendo tu pregunta. Estás hablando acerca de la promesa de Dios de fertilidad para con su pueblo, pero de que algunos, a lo mejor mujeres, no pueden tener hijos. Sí. Estoy entendiendo la pregunta. Gracias por clarificarme. Gracias, hermana. Al final de cuentas, las cosas que Dios promete, no es que a todo el mundo, tú lo mencionaste correctamente, era una promesa para Israel y también podemos ver en Israel, en algunas mujeres, que Dios cerraba la matriz de la mujer, ¿verdad? Lo podemos ver en Sara, en Rebeca, en Raquel, que Dios cerraba la matriz de la mujer. Porque recordemos y otra vez vamos al propósito eterno de Dios y a su plan perfecto. Entonces, Dios tiene un propósito. No es un propósito para mi vida. Obviamente mi vida entra dentro de su propósito, pero Dios tiene un propósito perfecto porque Él es Dios. Y muchas de las veces nuestras circunstancias, y en este caso, no es que invaliden o que Dios haya prometido a todos eso. No, ni siquiera a lo mejor a todas las mujeres del pueblo de Israel. En ese momento está el ángel de Jehová, estuve leyendo un poquito así, escaneando un poquito el contexto del pasaje de Éxodo que mencionaste, ¿no? Y en ese momento es el ángel del Señor que estaba guiando a Israel, a Jacob, ¿no? Y entonces le dice también en el 21, ten mucho cuidado y escucha su voz, no le seas rebelde porque él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Y recordemos, esto tiene que ver también, Dios hizo pactos, algunos pactos eran incondicionales con el hombre, como el que hizo con Abraham, se va a cumplir porque es su propósito de Dios, pero otros pactos como el que hizo con Moisés para el pueblo de Israel, y está el Deuteronomio 27 y 28, ¿verdad? Las bendiciones y las maldiciones. Si ustedes actúan de esta manera, entonces yo voy a bendecirlos. Pero en cambio, si actúan de otra manera, la maldición vendrá sobre de ellos. Y no quiero decir que las circunstancias de nuestra vida, no quiero decir eso, vengan de acuerdo a cómo le servimos a Dios o no le servimos, actuamos o no nos actuamos, porque hay personas muy justas, ¿verdad? Muy santas que aman al Señor y aún no tienen hijos. Hay mujeres así, que el Señor no les ha concebido un hijo. Y yo creo que
precisamente en un estudio de mujeres el sábado estábamos viendo a Raquel, que Raquel hizo toda clase, pero toda clase dio toda clase de solución para poder tener un hijo. Y vemos en la historia de Raquel, ¿verdad? Cómo tenía envidia de Lea, y la palabra dice que Dios había dado a Lea hijos, pero a Raquel había cerrado la matriz. Entonces Raquel hizo todo por tener hijos. Oh, no puedo tener hijos yo, entonces voy a darle una solución humana. Aquí está mi sierva y voy a tener hijos por ella. Y al final de cuentas, Raquel no llegó a la tierra de Belén junto con la familia. Se murió, ¿verdad? En el parto de Benjamín murió. No pudo ni siquiera disfrutar de los hijos que el Señor le había concedido, ¿verdad? Porque a veces buscamos nuestras soluciones, queremos nuestras cosas, porque queremos que Dios nos bendiga, y Dios ya nos ha bendecido. Si somos cristianos, nos ha bendecido con su salvación. Y lo demás es extra, hermanas. Entonces, no es que no cumpla sus promesas, no es que Dios no cumpla sus promesas, pero individualmente no me ha prometido a mí que yo tuviera hijos. Les voy a platicar rapidito una experiencia. Cuando yo me casé, ya me casé hasta los 28 años, y estoy hablando de casi 30 años atrás. Casarse a alguien a los 28 años, pues ya estás medio quedada, ¿verdad? Ya vamos a hacer. Y yo pensé, bueno, yo voy a tener hijos, bueno, si Dios lo da, ¿verdad? Pero yo quiero tener hijos lo más pronto posible, porque pues ya estoy llegando casi a los 30 y los hijos surgen. Y en el primer año, no hijos. Y en el segundo año, no hijos. Y oraba yo al Señor por un hijo, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿no me vas a dar hijos? Y al final de cuentas, hubo un tiempo en que finalmente yo tuve que decir, ok, Dios, si tú no tienes hijos para mí, acepto tu voluntad. Esto es lo que tú tienes para mí. Ahora sí podemos pedir. Le dije, solo quítame ese deseo de ser madre. Esta es tu voluntad para mí, es tu voluntad. Y quedé embarazada pronto, después de haber dicho al Señor, ok, si no tienes hijos para mí, yo acepto tu voluntad. Dame guía, déjame saber qué es tu voluntad para mi vida, porque tú vas a ser mi Dios siempre. Y yo te voy a amar, con hijos o sin hijos. Y quedé embarazada y perdí el bebé en los primeros meses de embarazo. No había explicación de por qué, pero el Señor lo quiso así. Y yo dije, ok, Señor, yo no voy a intentar tener hijos y perderlos. Si tú no quieres, está bien conmigo. Otra vez volví a decirle, si tú no tienes hijos para mí, está bien. En menos de 6 meses quedé embarazada, ya sin tratarlo, quedé embarazada, y sorpresa, el primer embarazo no era 1, eran 2. Y yo le dije, Dios mío, tú sabes que con 1 yo era más que bendecida, pero gracias porque derramas tus bendiciones sobre de mí. Y después vino otro más. Pero eso, el hecho de no poder tener hijos y el hecho de haber perdido en temprano embarazo un hijo, a mí me dio la visión de que los hijos no son míos. Y es una tarea, una encomienda que tú me das, que yo críe hijos para tu reino. Entonces siempre tenía esa visión de, ok, Señor, hace un par de años mi hija tuvo un problema difícil, una cirugía, y hubo una infección, y yo recuerdo igual una noche y decirle al Señor, Señor, tú la amas más que yo. Es tu hija y está en tus manos. Y yo te la entrego, sea lo que sea. Sigue siendo mi Dios. Entonces, que tenemos que tener en cuenta cuando las cosas no suceden. No es que Dios falte a sus promesas. Dios siempre es Dios. Tiene un propósito y un plan para nosotros. Y a través de esas dificultades que tenemos en nuestra vida, el Señor obra
a favor de nosotros, sus hijos. Ujú, así es. No Así sé si contesté la pregunta. Amén. Gracias, hermana. Sí, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Alma, Ajá. Ajá. hablando sobre esto que estaba diciendo la hermana, yo tengo hay una muchacha conocida que tiene como 20 años de casada y el Señor no le dio hijos. Ujú, Ella es de Costa Rica, la conocí aquí, pero ella dice que ella entendió que muchas veces Dios da hijos de otra manera, hijos del corazón. ujú, ujú. Entonces, en ella está en orar, ella siente, al menos por Anet, mi hija, ella le tiene mucho cariño. Y ella dice, Dios me la pone a mí en el corazón para orar por ella. Entonces ella la toma como una hija del corazón que Dios le puso para ella orar por ella. Entonces sí a veces es muy difícil entender el no tener hijos propios. Es Ujú. muy, muy difícil más cuando se anhela. Pero sí es la voluntad del Señor en su tiempo. Nada más como dice la hermana, es esperar. Y si no es así, como esta amiga mía que tiene 20 y ella no va a poder tener hijos, pero ella lo aceptó y aceptó también el que Dios pone en el camino en la vida de ella, sobrinos, amistades en su iglesia, ella sirve y hay gente que tal vez muchachos, jóvenes, niños que no tienen esa guianza de sus padres, pero Dios se los puso en el camino y ella trata de dar lo mejor, entonces ella los adopta como sus hijos. Entonces, Dios bendice de muchas maneras, Así es. con hijos propios y con hijos del corazón. Ujú. Ella sirvió en la iglesia de nosotros hace mucho y ella agarró el ministerio de los niños. Y ella amaba enseñar, pero amaba enseñar. Y yo recuerdo que cuando ella se fue, le di una foto de todos los niños que ella tuvo. Y ella decía, no se imagina, o sea, para ella fue una gran bendición ver esa foto. Y me dice, Maribel, yo aquí veo, dice, realmente lo que es Dios de bueno, porque me voy de aquí, sí, pero mire, aquí me tuvo un tiempo ayudando a estos niños, guiando a estos niños, enseñando a estos niños. Entonces, si alguien está escuchando que no tiene hijos y quiere la bendición, el Señor es bueno y el Señor bendice de muchas maneras, incluso hasta con hijos que no son propios. Bien. Muchas gracias. Sí, así es. El Señor siempre nos da la oportunidad nos cumple los deseos del corazón. Exactamente, ¿verdad? Eso así es. Muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta o algo, por favor, para terminar. Ha sido un estudio muy, muy, muy bueno. Muchas gracias. Si no hay... Gracias a ustedes. Chelita, no, ¿estamos bien? Otra de nuestras líderes aquí, maestras. Muy No, solo verdaderamente darle las gracias, hermana Adriana, por su explicación, su enseñanza de hoy. Dios la ha usado para un tema donde de veras estamos aprendiendo muchas cosas de nuestro gran Dios. amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Pues nos vamos a despedir ya y gracias al Señor por este tiempo que estamos teniendo. Como si nada, se nos acabó agosto, tremenda cosa, y ya el próximo lunes es nuestro primer lunes de septiembre y seguimos. Tenemos otros 4 atributos. Hermana, las animo a que inviten ustedes a otras hermanas. Muchas trabajan, yo lo sé, pero lo que ustedes pueden hacer es decirles que les van a mandar la clase después para que ellas puedan reproducirla, porque lo estamos haciendo. Si alguien, Adriana también, si quisieras mandarnos el PowerPoint, este ministerio lo que hace es dar herramientas a nuestras maestras
a Ujú. esposas de pastores y a las maestras que tenemos aquí para que puedan usar estos recursos cuando ellas puedan reproducirlos. Si les invitan a una clase, atrévanse y digan, pues yo les puedo enseñar sobre la inmutabilidad de Dios. Y entonces ya tienen el PowerPoint, solo se ponen a estudiar un poquito más y sus propias notas, lo que Dios les da a ustedes, y ahí vamos, ¿verdad? Esa es parte de la belleza del cuerpo de Cristo, que podemos ayudarnos unas a otras para edificación del cuerpo. Así que te voy a agradecer que nos puedas mandar el PowerPoint. ¿Quieres que Tengo te lo, disponible te el lo PowerPoint. ponga en el chat? ¿Lo puedo poner? ¿Me lo mandas a mí? ¿Puedes ¿O te mandarme? lo mando a ti? Sí, Ajá. yo lo comparto. Ok, Sí, está bien. tengo también la clase de la semana pasada de Trini, también la tengo. Así que quien quiera, ustedes solo pídanme algunas de las clases. Y si no, ya saben, hermanas, que también otro método que creo que sería muy bueno, hermanas, porque a veces, quiero empezar a hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Tenemos, por ejemplo, usted puede enseñar en su iglesia, Señor, tu palabra es maravillosa. Ahí están todas las clases. Yo sé que algunos lo están haciendo, algunas ya van a terminar y eso. Si usted quiere enseñar la carta a los filipenses con el libro de Encerradas, están todas las clases también. Porque lo que se hace, usted da la bienvenida en su grupo de mujeres o cantan, hacen algo y entonces para la enseñanza puede poner el video y ya tiene usted una maestra dándole la clase. Y luego solo se pueden quedar en la discusión de esto que nosotros hacemos. Varia gente hace eso. Y entonces un recurso muy bueno que ya lo tenemos, ¿verdad? Solo lo tenemos desde nuestro canal, ustedes ya saben. Y ahí estamos, ayudándonos unas a otras. Muchas gracias, hermanas, todas las que me ayudaron en el tiempo de oración. Creo que el tiempo de oración está siendo de mucha bendición también, porque leemos, anotamos y cuando estamos leyendo y también cuando oramos juntas hay una bendición extra. Bendiciones a todas, seguimos adelante y pues déjenme decirle, se terminó el mes de agosto y celebramos el aniversario, fue una bendición. Lástima que todas las de afuera no pudieron estar porque nos hubiéramos gozado muchísimo. Pero fue un tiempo buenísimo, nos llegó más gente de la que esperábamos y eso estuvo bueno, pero gracias a Dios estábamos preparadas y fue un tiempo lindo para todas. No crean, a veces es que la gente de afuera no entiende cómo a veces es tan difícil aquí reunir 25 mujeres. Decimos, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, si tienes 25 ya te sientes feliz. Pues tuvimos casi 50 mujeres y estábamos más que felices, ¿verdad? Nos llegaron gente que ni sabíamos que iban a llegar, pero fue una bendición, gracias a Dios. Estuvimos muy contentas, muy animadas, oramos, recibimos palabra, hicimos un atributo a nuestra querida hermana Patti. Puse el video también ya en el canal de YouTube y tuvimos a las dos hijas de ella. Esperamos que estas dos mujeres jóvenes se unan, porque sería parte del fruto de nuestra hermana Patti, ¿verdad? Y ahí dijo una de ellas, mi mamá, ellas le decían mamá, nos decía tanto, nos invitaba tanto, nos daba literatura, oraba tal. Yo solo la llamaba y decía, mamá, tal cosa, y ella empezaba a orar por mí. Y dice que lástima que no pude venir nunca con ella, ¿verdad? Acompañándola. Y entonces son de las cosas que a veces como que nos quedamos un poquito arrepentidas. Entonces ella expresó eso, pero que va a ser el esfuerzo de acompañarnos cuando se le invite a cosas. Y gracias a Dios, pues por lo menos Zoraida dijo que ella estaba yendo a la iglesia con sus hijos y esa es una bendición. Esperamos que la hija mayor también empiece a tomar eso así ya de una forma más consistente. Pero fue muy lindo tenerlas a ellas ahí con nosotros. Y sí se aparecen a la hermana Patti. Están lindas ellas. Así que gracias a Dios fue un gusto muy grande. Así que gracias a Dios pues celebramos nuestro tercer aniversario como si nada. Alma, nada más rapidito el comentario. Acabo de poner el PowerPoint en el chat de Zoom. Ahí lo pueden agarrar, lo pueden bajar. Tanto tú como los demás. Antes de salir, si usted quiere hacerlo de una vez, yo puedo bajarlo, creo que de una vez lo puedo bajar para mi computadora, pero no se preocupen, yo se los mando también. Es que, Adriana, tenemos 3 chats. El grupo Corazones de Mujer tiene 3 chats diferentes.
Ok. Chat Sí, si tú internacional. me pones por WhatsApp tu correo electrónico y yo te lo mando por correo. Sí, también. O lo puedes bajar de aquí. Sí, ya lo estoy bajando aquí en mi computadora. Ok. Tenemos un chat internacional donde están todas. Si tú quieres participar ahí, eres bienvenida. Yo solo te agrego por WhatsApp. Tenemos un chat solo de mujeres en Guatemala y tenemos un chat solo de mujeres en El Salvador. Entonces, eso nos concentra en los lugares y oramos unas por otras, nos celebramos el cumpleaños, platicamos, nos mandamos cositas. Eso es una cosa donde yo digo, bueno, las mujeres necesitamos eso, entonces ahí estamos, Claro. ¿verdad? Y ha sido una bendición. Así que ahí pongo yo todos los anuncios y pongo todas las cosas que el grupo va necesitando. Ok. Muchísimas Bueno, gracias. gracias a Una vez ustedes. más, seguimos en contacto y que Dios las bendiga a cada una. Mis hermanas de WhatsApp allá, mis hermanas de Facebook, bendiciones. Tuvimos un muy buen grupo este día, así que gracias a Dios. Ahí se nos unen a veces algunos hombres, Adriana, te cuento. Es una bendición. Así que Así es. que Dios me la bendiga a todas las Hasta luego. salimos y también de aquí. Bendiciones y hasta la próxima semana. Bye. Ujú. Ahí está.